Ya tienes comprador, ya hay una señal entregada y ya se ha firmado el contrato de arras o compraventa. Y aquí muchos propietarios piensan, bueno, pues ya está vendido. Pero cuidado, porque todavía no hemos llegado a notaría, todavía no se ha cobrado todo el dinero, no se ha entregado la vivienda y todavía pueden aparecer problemas si no se coordina bien esta última parte. En este vídeo vas a aprender qué hay que preparar desde las arras hasta la firma. Cómo se coordina la hipoteca, si la vivienda tiene cargas, qué forma de pago pueden aparecer, qué documentación se revisa antes de escriturar y qué trámites quedan después de entregar las llaves. Quédate hasta el final porque mucha gente cree que la venta termina en notaría y no, en notaría se firma, pero después todavía quedan cosas que hacer. Este es el tercer vídeo de la serie Vender tu vivienda en Navarra paso a paso. En el primero hablamos de cómo preparar la vivienda antes de ponerla a la venta, documentación, fotos, anuncios, precio y estrategia. En el segundo vimos cómo gestionar las visitas, el seguimiento, la negociación, la señal y el contrato de arras o compraventa. Si no los has visto, te los dejo en la descripción. También te dejaré un QR en pantalla al primer vídeo para que puedas empezar la serie desde el principio. Soy Arantxa Gómez, agente inmobiliario en Pamplona y comarca, y si estás pensando en vender tu vivienda en Navarra y no te sientes capaz de controlar todo esto, escríbeme por WhatsApp y lo vemos. Porque esta parte final parece sencilla desde fuera, pero cuando hay bancos, plazos, documentos, pagos, notaría, llaves, hay que tenerlo todo muy bien atado. Cuando se firma el contrato de arras o compraventa ya hay un compromiso serio. Normalmente ya se ha entregado una cantidad de dinero, se ha fijado un precio, se ha marcado una fecha tope para escriturar, se han pactado condiciones y ya queda por escrito qué pasa si una de las partes no cumple. Pero eso no significa que el trabajo haya terminado, muy al contrario. Desde ese momento empieza una fase muy importante, llevar la operación hasta notaría sin que se caiga, sin que se retrase innecesariamente y sin que aparezcan sorpresas de última hora. Y aquí hay que coordinar muchas piezas. El comprador puede necesitar hipoteca, el vendedor puede tener una hipoteca pendiente. Puede haber que pedir certificados, puede haber que revisar cargas, puede haber que coordinar bancos, puede haber que preparar llaves, suministro, comunidad, documentación, justificantes, recibos y fechas. Y si algo falla, la firma puede retrasarse. Si la firma se retrasa, empiezan los nervios. El comprador se inquieta, el vendedor se agobia, los bancos piden más cosas, la notaría cambia fechas, la mudanza se complica y la operación puede perder tranquilidad. Por eso, esta fase no se puede dejar para el último día. Lo primero, después de firmar las arras o el contrato privado de compraventa, es tener muy claro qué se ha pactado. Parece obvio, pero no siempre lo es. Hay que revisar el precio final, la cantidad entregada como señal, la fecha tope para firmar, si el comprador compra con hipoteca o con fondos propios, si hay muebles incluidos, si hay algún elemento que se retira, cuándo se entrega la posesión, qué ocurre con los suministros, qué documentación queda pendiente y si hay alguna condición especial. Porque todo lo que no quede claro aquí puede convertirse en una discusión después. Por ejemplo, yo pensaba que la cocina se quedaba entera. Yo pensaba que la vivienda se entregaba vacía. Yo pensaba que las llaves se daban una semana antes. Yo pensaba que ese mueble estaba incluido. Yo pensaba que la firma podía retrasarse sin problema. No, en una venta, cuanto menos se deje a la interpretación, mucho mejor. No se trata de desconfiar de nadie, se trata de proteger a todos. Un buen contrato no está para complicar la operación, está para que cada parte sepa exactamente a qué se ha comprometido. Después toca preparar la documentación para notaría. En una operación sencilla, normalmente hablamos de documentos como la escritura de propiedad, el DNI de los vendedores, nota simple actualizada, certificado energético, cédula de habitabilidad, último recibo de IBI y cualquier documentación relacionada con cargas o hipotecas. Pero esta es solo la base. A partir de ahí, cada vivienda puede pedir una preparación distinta. Puede haber una hipoteca pendiente de cancelar, una herencia que todavía necesita algún documento, un usufructo, una nuda propiedad, una vivienda protegida, un embargo, una discrepancia de metros, propietarios que viven fuera, titulares fallecidos o varios propietarios que no están alineados.
Y cuando aparece cualquiera de estas situaciones, la firma ya no se prepara igual. Puede hacer falta más documentación, más coordinación y más tiempo. Y aquí es donde muchos propietarios se dan cuenta de que vender una vivienda no es solo encontrar comprador. Encontrar comprador es una parte, pero cerrar bien la venta es otra. Uno de los casos más habituales es vender una vivienda que todavía tiene hipoteca pendiente. Y esto no significa que no se pueda vender. Se puede vender perfectamente, pero hay que hacerlo bien. Si la vivienda tiene una hipoteca pendiente, lo habitual es pedir al banco del vendedor un certificado de deuda o certificado de saldo pendiente a fecha de la firma. Ese documento indica cuánto falta por pagar para cancelar económicamente la hipoteca. En la firma, parte del precio que paga el comprador no va directamente al vendedor, sino que se utiliza para cancelar esa deuda pendiente. Y aquí viene algo que a algunos vendedores les sorprende. Puede haber una retención o una cantidad que no recibe directamente el vendedor en ese momento, porque se destina a cancelar la hipoteca y a gestionar la cancelación registral para que la vivienda quede libre de cargas. Normalmente interviene una gestoría o asesoría designada por el banco del comprador que se encarga de verificar que esa hipoteca se cancela correctamente. Y aunque la gestión pueda venir impulsada por el banco del comprador, el coste de cancelar la hipoteca del vendedor corresponde al vendedor, porque es su cargo. Y esto hay que explicarlo muy bien antes de la firma, porque si el vendedor pensaba que iba a recibir todo el precio íntegro en su cuenta ese mismo día, va a llevarse una sorpresa. Y por eso es fundamental hacer números antes. ¿Cuánto se vende? ¿Cuánto queda de hipoteca? ¿Qué gastos hay que descontar? ¿Qué cantidad se retiene para cancelar? ¿Qué importe neto recibirá realmente el vendedor? Porque una cosa es el precio de venta y otra cosa es el dinero limpio que te queda después de cancelar cargas y pagar gastos. También hay que coordinar al comprador si compra con hipoteca. Esto es muy habitual. El comprador puede estar ilusionado, puede tener una preaprobación, puede haber hablado con su banco, pero hasta que el banco estudia la operación, tasa la vivienda, aprueba la hipoteca y prepara la firma, hay pasos que controlar. Y aquí los pasos son importantes, porque en el contrato de arras hay una fecha tope para escriturar. Si el comprador necesita financiación, hay que saber si sus tiempos son realistas. No es lo mismo un comprador que ya tiene el estudio avanzado, que sabe cuánto puede comprar y tiene todo hablado con el banco, que un comprador que todavía está empezando. Y esto hay que filtrarlo antes, durante la negociación y después de las arras. Porque si se firma un contrato con fechas demasiado ajustadas y luego el banco se retrasa, todos se ponen nerviosos. El comprador porque no llega, el vendedor porque quiere cobrar y la operación porque entra en zona de tensión. Por eso, una parte importante del trabajo profesional es coordinar comprador, banco, tasación, gestoría, notaría, vendedores y documentación, y hacerlo sin que la operación se convierta en un caos. Otra cosa que conviene tener clara antes de firmar es cómo se va a pagar. En notaría no debería improvisarse el pago. Puede hacerse mediante cheque bancario, mediante transferencia OMF u otros sistemas que se hayan coordinado previamente con las entidades. El cheque bancario suele ser bastante conocido. El banco emite un cheque a nombre del vendedor o de quien corresponde y ese cheque se entrega en la firma con el importe pactado. La OMF, en cambio, suena más rara. OMF significa Orden de Movimiento de Fondos. Dicho de otra forma sencilla, es una transferencia urgente que se utiliza mucho en operaciones importantes, como una compraventa o una cancelación de hipoteca. Se hace a través del sistema del Banco de España y permite que el dinero llegue a la entidad del beneficiario el mismo día que se ordena. No es una transferencia normal que haces tranquilamente desde casa sin más. Tiene que estar coordinada con el banco, con la notaría y con la forma de pago pactada. Y aquí lo importante no es solo el método, sino que todo esté previsto. ¿Quién paga? ¿Cuánto? ¿A quién se paga? ¿Qué parte va al vendedor? ¿Qué parte va al banco para cancelar la hipoteca? Si hay cantidades retenidas para la gestoría, si hay varios vendedores, cómo se reparte, si hay que justificar fondos y cómo queda reflejado todo en la escritura. El día de la notaría no es el día para decir no sabía que había que traer un cheque o pensaba que la transferencia se hacía luego. No. El día de la firma tiene que estar todo preparado.
La notaría, el banco, la gestoría, comprador, vendedor, tienen que saber cómo se va a hacer el pago antes de sentarse a firmar. El día de la firma hay que llegar con todo claro. ¿Quién va a firmar? Si tienen que ir todos los propietarios, si alguien necesita poder, si hay régimen matrimonial que afecta, si hay herederos, si hay usufructo, si hay representantes, si hay hipoteca que cancelar, si hay entrega de llaves en ese momento o se ha pactado otra cosa. Porque a veces se dice, vamos al notario como si fuera solo una firma rápida, pero detrás de esa firma hay una escritura, unos pagos, unas responsabilidades, unas comprobaciones y una entrega de posesión. Y además está la parte emocional. Para el comprador, ese día está comprando una vivienda. Para el vendedor, muchas veces está cerrando una etapa. Puede ser una vivienda familiar, una herencia, una casa donde han vivido muchos años, un piso que se ha quedado vacío o una venta necesaria para empezar otra cosa. Y por eso ese día tiene que estar todo bien gestionado, con tranquilidad, con orden, sin prisas y con las cosas explicadas. Otro punto importante es la entrega de llaves y la entrega de la posesión. Lo normal es que la vivienda se entregue en el momento de la firma, salvo que se haya pactado otra cosa. Y aquí también conviene dejarlo claro. ¿Cuántos juegos de llaves se entregan? Si hay llaves de portal, garaje, trastero, buzón. Si se entregan mandos, si hay claves de alarma, si se dejan manuales, garantías o documentación de electrodomésticos. Si se entrega la vivienda vacía o con determinados muebles. O si los suministros siguen dados de alta para poder hacer el cambio de titularidad. Y algo que parece pequeño, pero no lo es, la vivienda debería entregarse en el estado pactado. Si se pactó vacía, vacía. Si se pactó con muebles, con esos muebles. Si se pactó una fecha concreta, en esa fecha. Y si se pactó que algo se retiraba, retirado. Porque después de firmar, las discusiones son mucho más incómodas. Por eso lo que se acuerda antes debe cumplirse después. Y ahora viene una parte que mucha gente olvida. Después de notaría todavía quedan trámites. La venta no termina emocionalmente para el vendedor cuando entrega las llaves, pero tampoco termina administrativamente al 100%. Hay que revisar el cambio de titularidad de los suministros, agua, luz, gas si lo hay, y cualquier servicio vinculado a la vivienda. Hay que comunicar el cambio a la comunidad de propietarios. Hay que tener controlado el IBI, posibles recibos pendientes o prorrateos si se han pactado. Hay que tener presente la plusvalía municipal si corresponde y hay que recordar que la venta puede tener consecuencias en el IRPF porque puede haber ganancia o pérdida patrimonial según el caso. No voy a extenderme aquí con impuestos porque daría para otro vídeo. Y de hecho en Navarra hay matices importantes según si era vivienda habitual, edad, reinversión, herencia o situación personal. Pero sí quiero que te quedes con esta idea. Firmar no significa olvidarse de todo al minuto siguiente. Hay una parte posterior que conviene tener controlada para que la venta quede cerrada de verdad. Si tuviera que resumir esta tercera parte en una sola idea sería esta. De la señal a la notaría, la clave es coordinar documentos, bancos, plazos, pagos, cargas, firma, llaves, suministros y coordinar lo que pasa después, porque una operación puede estar muy bien encaminada y complicarse por un solo detalle. Un certificado que no llega, una deuda que no se calculó bien, un vendedor que pensaba que iba a cobrar una cantidad distinta, un plazo de arras demasiado justo, un propietario que no puede acudir a firmar, una vivienda que no se entrega como se ha pactado. Y por eso insisto tanto, vender una vivienda no es solo encontrar comprador, es acompañar todo el proceso hasta que la venta está cerrada de verdad. Así que si has llegado hasta aquí, quédate con esto. En el primer vídeo vimos que antes de vender hay que preparar documentación, la vivienda, fotos, anuncio y precio. En el segundo vimos que cuando la vivienda ya está en venta no se trata solo de enseñar habitaciones, sino de crear una experiencia de compra clara. Y en este tercer vídeo hemos visto que desde la señal hasta la notaría hay que coordinar documentación, bancos, pagos, llaves, trámites posteriores. Esta ha sido la serie Vender tu vivienda en Navarra paso a paso. Si no has visto los vídeos anteriores, te los dejo en la descripción y además en pantalla te dejo el QR al primer vídeo para que puedas empezar la serie desde el principio y verla en orden.
Y si estás pensando en vender tu vivienda en Navarra y no te sientes capaz de controlar todo esto, escríbeme por WhatsApp y lo vemos. Porque quizá puedes poner un anuncio por tu cuenta, sí, pero vender bien, proteger tu precio, evitar errores y llegar tranquila o tranquilo hasta el final, eso requiere método, experiencia y acompañamiento. En la descripción te dejo mi WhatsApp, mi tarjeta electrónica y la guía de 7 pasos para propietarios que quieren vender su vivienda. Este canal es para ti. Déjame en comentarios sobre qué te gustaría que hablara. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besico.